En la época renacentista hay un nombre importantísimo que es Nicolás de Cusa. Él es de origen alemán, propiamente, y vive en Italia porque en aquel entonces todas las personas que querían acceder a la cultura griega encontraban en Florencia, particularmente, unas bibliotecas importantísimas que hacían relación con la presencia del pensamiento de Platón y de Aristóteles, fundamentalmente, que a su vez fueron tomadas en consideración por dos pensadores básicos que eran, en el caso de Platón, San Agustín, pero un Platón deformado, como lo dice su amante, doña Floria Emilia, un Platón desarticulado, por ejemplo, de la dialéctica, y esa limitación conceptual hace que San Agustín sea bastante dogmático. Y por otra parte, la influencia griega se expresa digamos, por medio de Aristóteles en Santo Tomás de Aquino. Estas dos corrientes fundamentales del quehacer, del pensamiento, tienen un sentido. Para Platón, la paideia, esto es la educación, constituye el problema fundamental de la sociedad. Y para explicar este aspecto fundamental de la sociedad griega, él nos explica por medio de una alegoría que es la alegoría de la caverna, en donde si los esclavos vuelven la mirada a la luz solar, definitivamente van a quedar enceguecidos. Metafóricamente, lo que trataba de decir Platón es de que para un esclavo realmente es muy difícil acceder a la educación, porque realmente la educación era una característica típicamente aristócrata. Entonces, mire, desde esa época hasta llegar a la sociedad renacentista, pues en el medioevo lo que se discutían no eran problemas educativos, porque todo el concepto que ellos tenían respecto al dogma era definitivamente fuera del contexto de la ciencia. Sin embargo, Santo Tomás da un poco de espacio a la comprensión de Dios desde la posibilidad del conocimiento, especialmente de la ciencia natural. Y claro, cualquiera podría pensar que ahí está el origen del éxito del pensamiento de Francis Bacon, que justamente como lo hacía Aristóteles en contra de su maestro Platón, iba a oponer una visión empírica al ámbito de la visión racionalista que tenía Platón. De igual forma, los pensadores, muchos de aquel entonces, entre ellos Bacon, cuestionaban el enfoque o la visión platónica que tenía desde esta mentalidad racionalista de las ideas innatas y de lo que él, digamos, pensaba sobre el problema educativo. Visto así el proceso, en realidad la ciencia moderna más le debe al racionalismo, a la visión platónica, al enfoque que hace Nicolás de Cusa de su panteísmo, en el momento que él, tomando de Platón, va a decir la unidad en la diversidad en la unidad, por lo tanto Dios está en todas partes. Es decir, el concepto religioso de Platón se transformaba en una expresión moderna en la boca y en los escritos de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa va a influir mucho en Copérnico, y desde la perspectiva copernicana se desarrolla un estudio que pone en cuestionamiento el paradigma geocéntrico para sustituir justamente una visión empírica limitada del mundo, del entorno que el hombre tiene
y darle un vuelco, si usted quiere un salto enorme, que es entender que definitivamente no es que el sol, ¿no es cierto?, es el que sale o se oculta, sino que es la tierra la que se mueve. Imagínense 20 siglos, desde el siglo V antes de nuestra era, hasta el siglo XIV y XV de nuestra era, en donde Copérnico cuestiona matemáticamente al calcular los epiciclos, 84 epiciclos, pero tomando como referente al Sol y no a la Tierra, constituye la mayor revolución científica que se produce en ese contexto. Unida a esa revolución copernicana hay también el aporte de Maquiavelo. Maquiavelo comienza a pensar en la necesidad de un Estado-nación fuerte desde la perspectiva de plantearse una autonomía económica. Y este pensamiento Maquiavelo, odiado por la Iglesia porque él separa de la política la Iglesia, él inclusive supone que puede haber negociación con la Iglesia, pero no ser la Iglesia quien maneje los asuntos del poder. Entonces Maquiavelo inaugura la ciencia política moderna prácticamente. Y con Maquiavelo el concepto de Estado y Nación toma tal fuerza que va a constituir ideas, o digamos, fundamentales sobre lo que significa el contrato social. Ya Hobbes lo había, digamos, también habla del contrato social, ¿no es cierto? Pero Locke también va a plantear el asunto del contrato social, pero obviamente usted tiene a un Maquiavelo que entiende el problema del poder como un contrato social, en donde debe haber una armonía para formar un Estado-nación lo suficientemente fuerte para impedir que estas monarquías pequeñas, principados, interrumpan el desarrollo y la formación de una sociedad moderna. Entonces, a esta presencia de Maquiavelo se suma otro aporte, que es el de Lutero. Lutero va a cuestionar de raíz y en profundidad la supuesta relación con Dios por medio de intermediarios, como se llaman pastores ahora o sacerdotes de aquel entonces. Y él encuentra que todo ese ambiente de la iglesia está prostituido y que es un negocio miserable que no se compadece con las ideas fundamentales de la religión ni del dogma. Y por lo tanto, ese cuestionamiento va a orientarse a una visión bastante interesante, como es aquella de que entre el hombre y Dios debe haber una relación directa y sin intermediarios. Lamentablemente Lutero defrauda a los campesinos en su movilización social. Los campesinos creían que era el líder que iba a transformar la sociedad feudal en una sociedad capitalista, y se encuentran que realmente la reforma de él era eminentemente teórica a nivel de la Biblia, de los escritos de lo revelado, pero en verdad Maquiavelo jamás se había planteado en su cabeza la idea de que él podía liderar una revolución tipo Revolución Francesa, por ejemplo. Por eso que Heine, un escritor alemán, se vanagloria en decir que los franceses son cabeza caliente, que fueron y se tomaron la Bastilla por las armas, que en cambio ellos ya habían hecho su revolución con Lutero. La reforma luterana entonces había constituido la idea fundamental de la transformación social. Posteriormente Max Weber va a tomar de Lutero lo que él denomina la idea tipo, que significaría tomar como referente la religión para pensar en el ahorro, por ejemplo. Y esa idea tipo que habla Max Weber lo va a tomar como una idea seria respecto a la construcción del sistema capitalista. Claro que esta idea no tiene ninguna relación con lo que en cambio plantea Marx, cuando él en El Capital va a explicar de manera muy contundente que la sociedad capitalista, además de ser una sociedad, digamos, avanzada desde el punto de vista de la posibilidad de la abundancia, que es capaz de generar en términos humanos,
pues va a encontrar Marx una explicación también, no solo el lado positivo del trabajo, sino del lado negativo del trabajo. Y Marx va a aprender de Rousseau eso. Rousseau a su vez fue aprendiendo de los cínicos. Los que primero plantearon el lado negativo del trabajo en la Grecia son los cínicos. Ellos dejaban la ciudad burocrática para irse a vivir en la fisis, en la naturaleza. Son los primeros ecologistas que hay definitivamente en términos de actitud, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la modernidad surge con el desarrollo de la sociedad capitalista. La sociedad capitalista desarrolla la ciencia, especialmente la ciencia natural y la ciencia exacta. La ciencia exacta y la ciencia natural permiten la medición, todo se mide, todo se calcula, se transforma entonces el mundo teórico en tecnología, y la tecnología permite no solamente los viajes de Colón, sino que también hay conceptos como el de red para comprender que un modo de producción capitalista como producción, distribución, intercambio, circulación y consumo debe generarse de tal manera que cubra todas las expectativas de lo que ellos van a denominar un mercado interno. Esa posibilidad de generar el mercado interno no la tiene España porque ellos son usurpados, su oro y su riqueza, por la piratería desarrollada por la reina Isabel de aquel entonces. El Renacimiento es la primera etapa del surgimiento de la modernidad, la transición de la sociedad feudal en sociedad capitalista. Pero la modernidad, entendida así, surge con el Renacimiento. El Renacimiento surge retomando las ideas griegas sobre problemas educativos, sobre situaciones, como le digo, en el caso de Platón, la obra más importante de la teoría platónica es la educación, ¿no? La paideia, que él denomina. Todo el interés de su racionalidad estaba orientado al problema de educación. Y bueno, y claro, en esta sociedad usted va a tener luego, ¿no es cierto?, ya a Gutenberg con la imprenta. Eso significa que se hacen necesarias para los estados europeos el surgimiento de las escuelas, pero ha unido al surgimiento de las escuelas, va también unida a la prensa, y la prensa va a dar pie, ¿no es cierto? Y como ya mucho antes había ya la producción de libros, entre libros y prensa usted va a dinamizar un proceso educativo que se va a caracterizar ya no solamente por la memoria, sino por desarrollar destrezas y capacidades orientadas a la comprensión de la tecnología y a su utilización para transformar. Entonces usted tiene que con el Renacimiento surgen las ideas fundamentales de la sociedad moderna. Y esta modernidad que dura todo el siglo XIX, todo el siglo XX, y que estamos acá, que aquí no ha acabado de desarrollarse, y que seguimos siendo un país precapitalista, ha generado tantas transformaciones como, por ejemplo, pasar del mercantilismo a una sociedad industrial, y de la libre empresa ir a una sociedad monopólica, y de una sociedad monopólica desembocar en la globalización, y de una sociedad globalizada y contradicha por el socialismo, para poder cubrir todo el siglo XX, que es la revolución más importante que existe en la humanidad sobre la mujer. Usted entiende entonces que los paradigmas de la modernidad, inclusive la posmodernidad, hay que ser revisados. ¿Por qué? Porque en este momento la explosión de la informática, la cibernética, la teoría cuántica con la física nos dio todo el material posible para expandir el conocimiento a niveles nunca pensados ni imaginados, como por ejemplo entender la simultaneidad del mundo en la que vivimos, ¿no es cierto?, como lo plantea Paul Virilio. Nosotros somos la época de los chips, ya mismo nos van a inocular chips para impedir el cáncer, o posiblemente nos pueden, a su vez, los norteamericanos eliminar a la mayor parte de pobladores y dejar solamente los millones de habitantes de ellos y los europeos, y acabar con Asia, África y la India, porque estamos de más, ¿no es cierto? Entonces ellos ya tienen un proyecto pedagógico
de decir que el Amazonas es de ellos, todo el mundo, las minas, lo que existe en este planeta es propiedad de ellos, y que lo que nos decía Malthus es definitivamente de la guerra fallida, en donde definitivamente todo será obsoleto, todo quedará en el plano de la obsolescencia, y máximo en este planeta quedarán a vivir 500 millones de habitantes. De lo que conozco, eso ya existen estatuas